todos nosotros. Amén. De que Dios nos haya dado un privilegio más, uno más que el otro, eso no significa que seamos más que otro, hermano. Todos somos servidores de Dios, hermano. Y todos estamos aportando algo para la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Pablo sembró, ¿no? Apolos regó. Por el crecimiento que nos da. O sea que ni Pablo ni Apolos da el crecimiento, hermano. No, Señor. El único que da el crecimiento es Jesucristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único, hermano. El hombre, por más conocimiento, capacidad que tenga, hermano, no puede dar el crecimiento espiritual a nadie, hermano. A nadie. A nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor, hermano. Tengo que confesarle algo muy precioso que me ha pasado, hermano, personalmente. No le he contado a mi esposa nada, pero bueno, nunca le cuento cuando Dios trata conmigo personalmente, cuando tenemos esta bendición de compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le declaro esto? Porque algunos pueden pensar, no, pues el hermano habla con su mujer, le comparte todos los problemas que se entera, conoce, y de acuerdo a eso ya viene y predica, ¿no? No, aunque es bueno, hermano. Por la palabra de Dios ser enseñados. Es muy bueno, pero más bueno es recibir lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Y cuando eso viene de parte de Dios, eso edifica nuestra alma, hermano. Aunque venga duro, fuerte, pero esa palabra de Dios nos hace reaccionar, hermano. Amén. ¿Reaccionar para qué? Para buscar más a Dios, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Amén. Aunque a esta carne no le guste, pero la palabra de Dios hace el efecto cuando hay la disposición del corazón, hermano. Amén. Eso es bonito, hermano. Eso es lindo delante de la presencia de Dios. Y le decía que tengo que confesarle algo, hermano, que hasta el último segundo, aquí orando, Dios no me ha dado el mensaje para esta tarde, hermano. Yo estaba preocupado, hermano, del Señor, y ahora, humanamente uno se preocupa, ¿no? Uno dice, Señor, ¿qué pasa, no? Está preocupado uno, Dios, Señor, no concuerda mis cosas en la cabeza. Estoy leyendo la palabra, escucho mensajes. Estoy orando a Dios, Señor, ¿qué pasa? Dame tu palabra, por favor, ¿no? Pero cómo es lindo Dios, hermano. Amén. Eso nos hace entender, y Dios hace entender a mi corazón, a mi alma, que la obra es de Dios, hermano. O sea que esta obra no es de hombre, ¿eh? O sea que no pongamos la mirada en el hombre, porque nosotros estamos de paso nada más. Yo puedo estar aquí ahora, pero de aquí a 1, 2, 3 años, 4 años, ya no puedo estar. Adiós. Viene otro, hermano. Amén. Porque esa es la obra de Dios. La obra de Dios no somos nosotros. Yo ya fundé la obra del Señor. Gloria a Dios. Dios usó mi vida, sí. Que es muy diferente. No yo fundé, no. Dios usó mi vida. Para fundar la obra del Señor, para ver la obra de Dios, para empezar la obra de Dios, hermano. Amén. Entonces, eso hacía Dios entender a mi corazón que la obra es de Dios. Nosotros no somos dueños de la obra, hermano. El único dueño es Él. Y cuando Él dice, hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. Entonces, hay que obedecer, hermano. Y si no obedecemos, ¿qué pasa? Ya viene la confusión, ya viene la turbación, ya viene los conflictos internos, los problemas. Entonces, lamentablemente, uno por dentro sabe en realidad si ha obedecido o no ha obedecido la voz de Dios. Dios es bueno, hermano. Y nos renueva, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco Dios no nos va a quitar la vida, aunque lo pueda hacer, pero no lo va a hacer, porque nos humillamos a Dios, hermano. Pedimos perdón a Dios y Dios lo perdona, lo levanta, lo restaura. Amén. Pero hay algo que va a quedar marcado para siempre. ¿Sabe qué cosa? Esa desobediencia. Y nos va a recordar siempre
Y eso también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para humillarnos a Dios. Para saber que para la próxima hay que obedecer a Dios, hermano. Amén. Entonces cuando Dios dice hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. ¿Ahora dónde voy, Señor? A donde tú me digas, Padre. Amén. No que yo acá, no, yo me quedo aquí. Aquí yo muero, aquí. No, hermano. Dios ha permitido que nosotros estemos aquí ahora, pero de aquí más adelante nosotros no sabemos. Amén. Entonces, pero Dios sí lo sabe. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos manda y nos dirija y nos guíe. Yo quiero decirlo con toda honestidad y con el temor de Dios, hermano. Dios nos ha guiado hasta aquí. Dios nos ha dirigido hasta aquí. Y Dios nos ha puesto aquí. Lo digo con el corazón, con el alma delante de Dios, hermano. Dios nos ha puesto aquí. Pero cuando Dios nos diga hasta aquí nada más, cojo mi esposa, cojo mis 2 hijos, vamos a donde Dios nos manda. Amén. Así es la obra del Señor, hermano. Alabanza al nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante, hermano, en el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a ir a tener la lectura de la palabra de Dios. Precioso es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 18 del libro del Evangelio según San Lucas. Vamos a dar lectura solamente 2 versículos. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Dice así, Lucas 18, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Santo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos? Perdón, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y qué más? Y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta, No dice se tardará en responderles, sino pregunta, dice ¿se tardará en responderles? El 8 es clave, dice así. Os digo que pronto les harán justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta, hermano. La palabra de Dios para hoy es: no pierdas tu fe. Amén. Vamos a orar para que Dios se glorifique en nuestras vidas y nos suministre a través de su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado, porque tú eres bueno y tu misericordia una vez más, Señor, es para siempre, es buena para nuestras vidas, nuestras almas en este día, Señor. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso, por traernos a este lugar para bendecirte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para humillarnos y reconocer, Señor, que solo tú eres el Señor, que solo tú eres el merecedor de gloria, que solo tú eres, Señor, excelto, exaltado, alabado, glorificado en medio de tu pueblo, en todas las naciones, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti damos toda la gloria y alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias, Padre, por esta libertad y este privilegio de llegar a tu casa, Señor, buscar tu rostro, Señor, y humillarnos y oír tu preciosa palabra, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, nuestras almas, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la obra preciosa de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Maravilloso el nombre de Jesús. Decimos que, hemos dicho que el título, ¿cuál era? No pierdas tu fe. Amén. Es importante, hermano, tener claro cuál es nuestra fe. En la palabra de Dios dice que la fe, ¿qué cosa es? La certeza de lo que se espera y mire,
La palabra de Dios dice, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea que no dice, la fe es posiblemente lo que esperamos. No, es la certeza, la seguridad, la firmeza. Algo certero es algo cierto, que eso es así, hermano. Amén. Entonces, esa fe, nosotros como iglesia, tiene que ir relacionada siempre con la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, yo tengo fe, que Dios me va a bendecir mañana y eso se va a hacer realidad sí o sí. Pero la Biblia dice, vosotros pedís, pero pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites, vuestros caprichos. Entonces, ¿y luego qué pasa? No, pero Dios no me ayudó, Dios no respondió. Pero pediste mal, creíste mal. Así no obra Dios, así no trabaja Dios, hermano. Amén. La forma como Dios trabaja en nuestra vida es que tengamos fe, sí, fe, la seguridad, pero en la palabra de Dios. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene que ser, ¿cómo se dice esto? El termómetro, por decir un ejemplo, ¿no? Si yo estoy con fiebre, ¿cómo yo sé que estoy con fiebre y tengo la temperatura elevada? ¿Cómo? Por el termómetro, ¿no? ¿Es así o no? Entonces, ¿el termómetro qué indica? El termómetro indica cuánto. Mire, inclusive el termómetro no tiene la precisión exacta, pero nos da una idea que en verdad sí estamos elevados de temperatura. Amén. Entonces, la palabra de Dios, cuando yo vengo a Dios y tengo la fe, tengo que ir a la palabra de Dios. Señor, tu palabra es verdad. Tengo que hacer así de esa forma. Tengo que actuar así de esa forma. Amén. Entonces, tenemos que llevarlo todo a la palabra de Dios, hermano. Entonces, si hay alguna petición que yo estoy haciendo y hasta ahora no hay respuesta, tenemos que hacer dos cosas. Uno, llevarlo a la palabra de Dios. Si lo que yo estoy pidiendo, la forma que yo estoy pidiendo es correcto o no es correcto. Entonces, esas son las dos cosas. Uno, ya le hemos dicho que llevar la palabra de Dios. Y segundo, corregir si lo que yo estoy pidiendo a Dios es conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, vuelvo a repetir, dice que algunos piden, pero piden mal. ¿Para qué piden? Para los deleites, los placeres de este mundo. Por eso, lamentablemente, y con tristeza lo decimos, hay en otros lugares, no me gusta hablar de esto, pero tenemos que enseñarlo, hermano. Amén. En otros lugares, la gente piensa que uno declara, uno decreta. ¿No? ¿Se da cuenta? Gloria a Jesús. Entonces, así no funciona, hermano. Por eso esa gente, a mí me causa tristeza no por esa gente que engaña, no. Me causa tristeza por la gente que lo sigue. Usted se imagina esos lugares que son gigantescos, hermanos. Son miles de gente ahí. Ahora usted vaya a preguntar a esa gente si ora a Dios, busca a Dios, tiene una vida en santidad delante de Dios, tiene una vida agradable delante de Dios. No, hermano, están fumando, están tomando, están hablando sus palabrotas y no están agradando a Dios. Le han llevado un evangelio diferente, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Tienen la Biblia, pero le han enseñado un evangelio diferente. Por eso también el apóstol Pablo les exhorta a los Gálatas y dice: ¿quién nos estorbó a ustedes? ¿Quién nos fascinó a ustedes? Para apartarlos del verdadero evangelio. Entonces hay que tener cuidado, hermano. O sea que nosotros no podemos hacer caso a todo que se para al frente. No, pero está hablando de la palabra de Dios y yo hago caso a ciega, sin escudriñar la palabra de Dios. Sí, es verdad, lo que está aquí dice ese hombre es cierto, entonces tengo que obedecer, así tengo que hacer.
Pero hay otros que no hacen esa comprobación si lo que se está diciendo es verdad o solamente manipulando a la gente, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, hermano. ¿Amén, hermano? Entonces lo que yo quería centrarme puntualmente era sobre alabanza al nombre de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de una mujer que se acercó a Cristo? Maravilloso el nombre de Jesús. En el mismo Lucas, estamos en el 18, pero retrocedamos hasta al capítulo 8, hermanos. Alabanza al nombre de Jesucristo. Tenemos tiempo de sobra, hermanos. Maravilloso el nombre de Jesús. San Lucas, capítulo 8, del versículo 40. Amén. Gloria a Dios. Todo va relacionado a la fe, hermano. No perdamos la fe. Es importante, hermano. ¿Lo tenemos? Dice así, del versículo 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iban, la multitud, ¿qué dice? Le oprimía. ¿Qué quiere decir oprimía? O sea que la multitud que le seguía, hermano, no era poca, era mucha gente, hermano. O sea que eso es muy bueno tenerlo en cuenta ahora mismo, a esto es lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 40, el versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, es correcto, ¿no? Desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Otra cosa importante, que había gastado todo cuanto tenía. O sea que en ese momento, ahí mismo, en ese momento, ya no tenía nada, porque ya lo había gastado todo. Amén. Entonces son dos cosas: la multitud y esa persona que no tenía nada. Amén, hermano. Ten en cuenta eso. Ten en cuenta. Más adelante dice: había gastado cuando tenía 12, amén. Y que había gastado en médicos todo cuando tenía. Y por ninguno había podido, ¿qué dice? Ser curada. Otra cosa importante. Se encontraba en una condición, cuando una persona no tiene solución, no tiene cura, ¿cómo se dice? Se encontraba desahuciada. O sea que no tenía nada y estaba desahuciada. O sea que, en otras palabras, como decimos en Perú, está frito. No tiene. Ya no tiene. Entonces, solamente espera que se muera. ¿No? ¿Se da cuenta? Importante, hermano. Porque nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuánto hemos comido hoy? ¿Cuántos hemos almorzado hoy? Levanten la mano los que han almorzado. Aunque sea un vaso con agua, un pan, hermano. Por Dios nos ha bendecido. Amén. Hemos tenido algo en la mesa para comer. Amén. Y aún cuando lleguemos a casa tenemos algo todavía para comer. Vamos a encontrar todavía. Esa es la bendición de Dios, hermano. Por eso hay que dar gracias a Dios cada vez que nos sentemos en la mesa, hay que dar gracias a Dios, hermano. Aunque tengamos hambre, pero ahí, primero, aguantar, sujetar la carne. Señor, gracias, Padre, por todo alimento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, hermano. Entonces hay que dar gracias a Dios. Entonces esa mujer se encontraba en medio de la multitud que le estaba siguiendo a Cristo. Amén. Se encontraba desahuciada y sin nada en el bolsillo. Nada. Ningún, como dice en España, ningún
duro, ningún euro en el bolsillo, ningún franco aquí en Suiza, hermano. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. El 44 dice, se le acercó. ¿Por dónde? Por detrás. Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Alabanza el nombre de Jesús. Aquí viene la parte buena, hermano. Para nosotros. Amén. Porque esta enseñanza es para cada uno de nosotros, hermano. A veces nosotros perdemos la fe. Así, por así, hermano. Por el simple hecho que Dios no me contesta, ya pierdo la fe, ya dejo de creer. Porque han pasado un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, y no escucho y no recibo respuesta. Y ya pierdo la fe. Qué fácil, ¿no? Facilito, ¿no? Perder la fe. Ya. Bueno, no pasó nada, dice, ¿no? Se resigna uno, ¿no? Dice, no pasó nada, ya. ¿Qué toca ahora? Resignarse. Vivir con esa petición que Dios no nos conteste, no llega a contestarlo. ¿Es así? Mire, hermano, lamentablemente en medio de la iglesia hay mucha gente que está en esa condición de resignamiento. Y no le queda otra, porque si va al mundo, se pierde. Pero está con esa incertidumbre dentro. Señor, no me has contestado. Ya perdió la fe. Ya dejó de orar. Antes oraba media hora, ahora ya solamente 5 minutos. Antes oraba 1 hora, ahora solamente media hora nomás. Para estar un poquito caliente y no dar lugar a la carne. Porque ya hemos perdido la fe. Mire, hermano, pero la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, la palabra de Dios, mire, hermano, yo lo voy a insistir siempre, cada vez que Dios me dé la oportunidad, esta bendición de poner la palabra de Dios, que por encima de todo hombre está la palabra de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que en su mano usted tiene la voz de Dios, hermano. En su mano usted tiene la respuesta de Dios. ¿Se da cuenta? Qué fácil. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros cómo conocer y saber el tiempo y el momento, cómo Dios obra. Dios no nos dice, hijo, clama que durante tanto tiempo te voy a responder. No. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, clama y tal fecha te voy a responder. Dios dice, clama y yo te voy a responder. Entonces, para que haya una respuesta a ese clamor, tenemos que creer, hermano. No tenemos que perder la fe de creer. Porque si nosotros vamos a clamar a Dios, vamos a buscar a Dios, pero no lo estamos haciendo como nos enseña la Biblia, creyendo. Amén. Es importante cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que orar creyendo que Dios lo va a hacer. Pero no como yo quiero que se haga, a la forma que yo quiero que se haga. Así, algunos tienen el atrevimiento y todavía le dicen, Señor, que suceda esto así, 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 así. Entonces, nosotros estamos dando órdenes a Dios. No, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que recibir el orden de Dios, la dirección de Dios, el mandato de Dios.
La exhortación de Dios, la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, la exhortación ahora a través de la palabra es que nosotros, cual sea la petición que sea, no perdamos la fe de creer, constantemente creer, hermano. Amén. Mire esta mujer que parecía que las mujeres entienden perfectamente esa situación, ¿no? Del flujo de sangre, ¿no? Perfectamente. Dice la palabra de Dios que padecía de esa enfermedad en medio de la multitud. Amén, hermano. Pero mire, la condición de esta mujer, Gloria a Dios. ya haberlo perdido todo, ella decidió creer, hermano. ¿Por qué le digo decidió creer? Porque Jesús más adelante, ¿sabe qué le dice? En el versículo 48, ¿sabe qué le dice? Le dice, y él le dijo, ¿quién él? Jesús, ¿no? Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Se da cuenta? Jesucristo le da el valor a su fe de esa mujer. No le dice, bueno, hija, ya recibiste tu sanidad, vete. No, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Una mujer que no conocía a Dios, hermano. Nosotros conocemos a Dios. Dios desea que nuestra alma se salve. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo en el 48 del 18, del 9, perdón, del 8, perdón, dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Se da cuenta? Nosotros que tenemos el conocimiento de Dios y la palabra de Dios, hermano, tenemos que seguir aferrados a lo que la palabra de Dios me está enseñando. Seguir creyendo. Aunque pase un día, pase 2 días, pase 3 días, pase un año y no haya solución para ese problema, tengo que seguir creyendo, hermano. Porque nosotros hemos leído en el 18, volvamos al 18 por favor. Gloria a Dios. En el 18, ¿qué dice? En el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Dice, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Viene otro ataque del maligno. Señor, tu palabra dice, la fe, la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, Señor. Aleluya. Viene otro ataque, otra vez. Señor, tu palabra dice que no soy huérfano. Amén. Otro ataque. Tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Alabanza a Jesús, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, Gloria a Jesús. no se va a cansar de que nosotros declinemos mire, hermano, con esto ya termino. Dice el dicho por ahí que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Eso es verdad, porque el diablo, como diablo, tiene que hacer su buen trabajo. ¿Y cuál es su trabajo de él? De engañar, de robar la bendición a los hijos de Dios y llevarlos al infierno, porque él no se quiere ir solo. El Señor los reprende, hermano. Entonces, aquí está la palabra de Dios, y esta es la palabra de Dios.
la pregunta que dice aquí en el versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira, hermano, aquí no es suficiente que yo dé un buen diezmo, hermano. Aquí no es suficiente de que yo tenga una postura en la casa de Dios correcta. No, aquí es suficiente en que mi fe siga latente en la palabra de Dios y a lo que Dios tiene para mí, hermano. Amén. No se olvide de eso, hermano. Pongámonos de pie. No nos olvidemos de eso, hermano, por favor. Batallemos con eso cada día, hermano. De que nosotros estamos en este camino por la misericordia de Dios y Dios ha placido en cambiarnos. Dios ha placido a Él le ha placido encontrarnos, en hacer una obra preciosa en nosotros, hermano. Hermano, pero tenemos que seguir creyendo que Dios tiene su obra preciosa. Él ya lo tiene hecho, hermano. Pero sigamos creyendo. Sigamos, hermano, sujetos a la palabra de Dios, a sus promesas. Que nada ni nadie nos robe la bendición de creer en su palabra. Así sea nuestra íntima persona, amistad que yo tenga con alguien, nada me puede robar la palabra de Dios. Sigamos creyendo a su palabra, hermano. Sigamos creyendo a esta palabra, porque esta palabra de Dios en un instante hará la obra, el milagro en nosotros y en esa petición que estamos pidiendo a nuestro Dios, porque Dios lo va a hacer, hermano, para la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre. A Cristo sea la gloria. Maravilloso el nombre de Jesús.